Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a este estudio bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto bastantes cosas ya muy interesantes en este libro. Por ejemplo, la llegada del Espíritu Santo. Hemos visto la conversión de 3.000 personas después de la predicación del apóstol Pedro. Hemos visto también cómo se convirtieron también gentiles, personas que eran rechazadas muchas veces por los judíos, cómo el Señor permitió que ellos también se conviertan, que ellos también lleguen a los pies de Cristo. Y así hemos estado teniendo, ¿no?, un estudio muy emocionante en el que vemos el mover del Espíritu Santo y en el que vemos cómo el Señor está trabajando a la luz de su palabra, por la fuerza del Espíritu Santo y todo lo que involucra, ¿no?, la obra. Hoy día tenemos que continuar estudiando la palabra de Dios y vamos a ir al capítulo del libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 19, capítulo 19, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 35, capítulo 19, versículo 35 del libro de los Hechos. Vamos todos con nuestras Biblias, buscando. Siempre es bueno tener una Biblia para poder leer y estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a ir al capítulo 19, versículo 35, donde dice de la siguiente manera: Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Nosotros vimos en el anterior estudio que hubo un problema, ¿no?, en el pueblo de Éfeso. Los que fabricaban los templos de la diosa Diana, la diosa de los efesios, estaban muy enfurecidos porque Pablo predicaba de que no hay más Dios que el Señor Jesucristo, y que los que son hechos de plata o son hechos de yeso no son ningunos dioses. Entonces, la gente, especialmente los vendedores de estas imágenes, estaban muy preocupados porque iban a quedar sin ganancia, iban a quedar sin venta. Así que dijimos que ellos alborotaron bastante a la ciudad, lo llevaron a Pablo y a sus discípulos compañeros ante el juzgado, y entonces este Demetrio, que era uno de los escribanos del pueblo, una autoridad del pueblo, apacigua a todo el pueblo, diciendo que si hay alguna acusación con Pablo, lo hagan frente a las autoridades y no sea así que ellos sean acusados de sedición. Demetrio les dice que si ustedes tienen algo contra Pablo, pues entonces llévenlo formalmente a las autoridades. No estén haciendo justicia por mano propia o justicia comunitaria, ¿no? Que lo lleven a las autoridades. Si es que necesitan ustedes que Pablo sea llevado preso, entonces llévenlo a las autoridades. Este Demetrio era muy respetado porque era un escribano, una persona que era muy letrado, ¿no? Entonces, aquí vemos que Pablo es llevado y a través de eso ya se apacigua el pueblo, porque el pueblo estaba muy alborotado. Y probablemente si la cosa continuaba así, Pablo podría haber sido matado, ¿no? Iba a ser apedreado, colgado, crucificado y lo iban a matar, ¿no? Pero gracias a que Dios manda a este Demetrio, ¿no?,
se apacigua el pueblo, se tranquiliza, porque es Dios quien cuida de sus misioneros, es Dios quien protege a sus obreros, ¿no? Las autoridades, hermanos, son puestas por Dios y ellas deben ser respetadas, ¿no? Eso nos enseña la Biblia, no lo decimos nosotros. Ya las autoridades deben ser respetadas en todo sentido porque de esa forma así lo ha puesto el Señor, ¿sí? Dios actuó a través de esas autoridades y así protegió a Pablo y a sus discípulos. De esa forma ellos no fueron matados. Vamos a seguir leyendo y damos vuelta a la página, por favor, y vamos al capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20 de Hechos, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1, donde dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y exhortarle con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven, y fueron grandemente consolados. Aquí vemos nosotros a Pablo, que él está viajando, ¿no?, para el pueblo de Troas. Pablo continuó con el fervor de llevar la palabra en varios lugares. Él era un misionero realmente apasionado, un misionero de todo terreno que quería llegar con el evangelio a diferentes lugares. Pablo exhortaba a los hermanos en cada región, animaba, decía palabras de fuerza, de ánimo para la iglesia, para que la iglesia no se desmaye, la iglesia no vaya menguando, sino que siga con la misma fuerza. Pablo llegó también, hermanos, a Grecia y estuvo allí 3 meses. Los judíos pusieron amenazas para impedir que Pablo continúe y así embarcase a Siria, por lo cual él decidió volver a Macedonia. Le acompañaron hasta Asia discípulos como Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Algo muy destacable de Pablo es que él va haciendo discípulos, él va formando discípulos para que ellos, los discípulos, puedan pues ir siguiendo los pasos de su maestro y puedan también ayudar y apoyar a otras congregaciones. Aquí en este pasaje vemos también que Lucas, el escritor justamente de este libro de los Hechos, empieza a hablar en primera persona. Él dice, nos embarcamos. Y eso nos da a entender de que también Lucas estaba acompañando a Pablo en este viaje misionero. Lucas dijo, nos embarcamos, ¿no? Y le acompañaron a Pablo mientras pasaba el día de los panes sin levadura, ¿no? Vemos también que al final de este relato, un joven llamado Eutico, al ver que Pablo estaba hablando y estaba disertando muy largamente, él se durmió
y se cayó, dice, ¿no? Del segundo piso se cayó abajo y cayó muerto. Entonces los familiares se asustaron, se desesperaron porque pensaron que ya no iban a poder volver a ver a su hijo. Entonces Pablo bajó con todos los hermanos para socorrer al joven y Pablo en ese momento agarra y ora por el joven y el joven se levanta otra vez, resucita. Ese es el poder que Dios les dio a los apóstoles para continuar así de esa forma llevando la palabra de Dios a diferentes lugares. El joven resucita, se pone de pie y vuelve con sus familiares, los cuales son consolados grandemente por este milagro. Así, hermanos, es Dios. De la misma forma Él puede trabajar con nosotros. De la misma forma Él puede fortalecernos, cuidarnos y no dejarnos solos. Confiemos, hermanos, en que Cristo ya tiene cuidado de nosotros. Confiemos en que Cristo puede protegernos, guardarnos, cuidarnos. Así como protegió a Pablo, a los discípulos, así también Él puede protegernos a nosotros. A pesar de la oposición, la iglesia continúa caminando. Esto es algo bien importante que no debemos olvidar, que a pesar de las diferentes oposiciones, de los diferentes problemas que tenga la iglesia nunca será destruida, hermano, nunca, porque la iglesia es de Cristo y Cristo es el que protege su iglesia. Así que por lo tanto seamos creyentes decididos, decididos, hermanos, con valentía para buscar de Cristo en todos nuestros días de vida, para ponerle a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Antes de hacer cualquier actividad en la mañana, hermano, abra su Biblia, léala, estúdiela, ore, cante un coro, una alabanza a Dios y luego inicie sus actividades. Y siéntase gozoso, hermano, porque Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Hay muchas personas que ya han partido, ¿no? A los pies del Señor. Y las extrañamos, nos duele el corazón cuando recordamos de personas que ya se han muerto, que ya han partido a la presencia del Señor. Pero nos da esperanza, hermanos, saber de que Cristo es la resurrección y la vida. Y que un día, no muy lejos, volveremos a encontrarnos, nos daremos las manos, nos abrazaremos allá en el cielo. Y seremos felices y ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor. Así que, hermanos, sigamos adelante, seamos decididos, a pesar de la oposición, sigamos adelante y seamos creyentes que somos gozosos y que queremos buscar de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, mi Dios, una vez más por esta oportunidad. Te damos gracias porque tú nos has enseñado tu palabra y porque tú, Señor, nos fortalece, nos anima, nos da, Señor, esa fuerza de ánimo para seguir adelante. Danos, Señor, mayor fortaleza, mayor ánimo, y no permita, Señor, que decaiga nuestra fuerza, sino fortalécenos el doble. Y también te pedimos, Padre, para que tú animes a cada hermano, a cada hermana, Señor, allá en Espejos, en Fortaleza, en cada situación que esté pasando. Anímale, mi Dios, fortalécele, no le dejes solo, Señor, fortalece su vida. Y te pedimos también, Señor, que tú estés, Padre, protegiendo siempre a tu iglesia, cuidándonos, Señor, como siempre lo hace, y que nosotros, Señor, vivamos confiados y sobre todo con fe en que tú nos estás cuidando, Señor. Te damos gracias, papá, y oramos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por una vez más que hemos podido estudiar la palabra de Dios y muchas gracias a todos los que nos están siguiendo también a través del YouTube. Muchas gracias por haberse conectado y por haber mirado este video. Y cualquier cosa, queremos ser parte, ¿no?, de las bendiciones que Dios está haciendo en su vida. Escríbanos y estaremos en contacto, ¿sí? Que Dios los bendiga y así nos encontraremos pues en el próximo estudio.